En ese preciso momento, Raúl se acerca a la sala y con sumo horror se da cuenta que la joven que acababa de bajar corriendo del bus, a quien habían traído kilómetros atrás, se encontraba tendida sobre la mesa, inerte, helada, sin vida. Ellas lo veían, me decían Cañete, habían brujos malos y brujos nuevos, brujos buenos. Hasta me decían, no me acuerdo, pero el apellido del brujo malo y el apellido del brujo bueno. Entonces ellas juraban, y me juraban, que la cabeza de este brujo malo salía durante las noches y la gente que vivía en la hacienda sabía que tenían que cerrar las puertas. Y las hijas me juraban que habían visto la sombra de esta cabeza. Salían. Flotar. Eso, claro. Pero así me lo decían como que habían comido un pan con chicharrón en la mañana. Algo natural, que era algo natural. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches o la hora en que estés viendo este video. El día de hoy tenemos un gran episodio, ya que nos acompaña una figura de la Radio Nacional de renombre, quien tiene años de experiencia haciendo radio y que también ha estado rodeado de lo paranormal. Hablamos del gran Augusto Papopa Robles. Lo tenemos más adelante. Y sí, también hoy nos acompañan historias espeluznantes de gente común, tanto como tú o como yo, a quienes le pasaron cosas terribles, cosas paranormales. El día de hoy presentamos un episodio especial, ya que arrancó octubre y es el mes de la oscuridad, el mes del terror, el mes del miedo. Bienvenidos a 3:33 presenta Historias Paranormales en Vivo. Y hoy arrancamos con una historia de carretera. Una historia que va a dejar helado a más de uno o una. Esto le sucedió a Tito, un hombre de aproximadamente 55 años de edad. En julio del año 2022, él se encontraba en camino hacia Ticlio, aprovechando que se celebraba la fiesta de Santiago en Huancayo. De pronto, mientras avanzaba en medio de la noche, se topó con un tumulto de gente que caminaba por el lado derecho de la pista, en rumbo hacia su misma dirección. Los rebasó, y más adelante se encontró con dos jóvenes, dos chicas que querían viajar. Pararon el bus y subieron. El tiquetero, a quien llamamos Raúl, estaba conversando con una de ellas. Sin embargo, la otra solamente tenía la vista puesta en la ventana, algo pensativa. Ella tenía puesta una polera verde y lucía jeans celestes. Mientras el bus avanzaba, se le cobró el pasaje como es común. La primera pagó sin problemas, pero la segunda joven le dijo que ella vivía en plena carretera, que más adelante haría el pago su padre y que por este favor les pagaría el doble. El bus siguió con su camino y pues más adelante bajó la primera joven, quedando solo esta señorita pensativa. Pasaron unos 3 kilómetros aproximadamente y se toparon con una luz al fondo en el camino. La joven se pone de pie y le dice al chofer que se detenga en esa luz, que esa era su casa. Tito hizo caso, y apenas el bus llegó a la altura de esa luz, se estacionó. Las puertas se abrieron y esta joven salió corriendo en dirección a dicha casa humilde. El tiquetero bajó detrás de ella y se metió a la casa, buscando que se le pague. Al llegar se encontró con mucha gente, quienes estaban llorando, lamentándose, todos de apariencia muy humilde. Al preguntar una y otra vez por esta joven, nadie le daba razón, ya que decían que en esa casa no vivía ninguna joven. Hasta que uno de los familiares que estaba ahí, uno de los dolientes, se le acerca y le dice: la única señorita que vivió aquí es una que acaba de fallecer. Horas atrás la han atropellado en la carretera.
Lamentablemente no tenemos dinero para un cajón, así que le estamos velando sobre la mesa. En ese preciso momento, Raúl se acerca a la sala y con sumo horror se da cuenta que la joven que acababa de bajar corriendo del bus, a quien habían traído kilómetros atrás, se encontraba tendida sobre la mesa, inerte, helada, sin vida, con los ojos cerrados. En ese preciso momento, el terror invadió el cuerpo de Raúl, quien salió tambaleándose de la casa y al llegar al bus empezó a vomitar y a llorar desconsoladamente. No podía hilvanar palabra alguna. Tito, quien era el chofer, no acababa de entender qué sucedió. Le preguntaba una y otra vez a Raúl que le dijera qué había pasado, si ella había pagado el boleto. Pero Raúl solo lloraba. Lloraba desconsoladamente, lloraba muy aterrado. Ante todo este escándalo, el chofer de apoyo, ya que estos buses suelen llevar dos choferes, uno que descansa y uno que maneja, el chofer de apoyo se despertó y le preguntó a Tito qué era lo que pasaba. Tito le comentó que acababan de traer a una joven, quien se bajó corriendo al llegar a su destino y dejó atrás el bus, obviamente sin pagar. Al escuchar esto, este chofer descendió del bus y se fue a la casa para cobrar obviamente la deuda que se tenía. Pero no pasaron ni 5 minutos y esta persona regresó. Se le veía pálido, asustado, y le dijo a Tito algo que se le quedó en la mente hasta el día de hoy. Tito, arranca. Tenemos que irnos ahora de aquí. Tito le preguntó por qué. Y este chofer les dijo: pasa que hemos traído a la muertita. La teníamos todo el tiempo en el bus. La joven que dices que bajó está siendo velada y ha muerto hace unas horas. El terror invadió el cuerpo de Tito y obviamente arrancó. Y esta es una de las tantas experiencias que tienen tanto los choferes de buses interprovinciales, traileros y otras personas que se dedican al transporte. Son experiencias que pasan día a día y que lamentablemente no te preparan para esto. Dime tú, ¿qué harías si al estar manejando tu auto o tu moto te encuentras con una joven que pide ayuda, que te pide que la acerques a una dirección y al llegar esta desaparezca frente a ti? O su familia te diga que esta joven a quien trajiste ha muerto meses o años atrás. ¿Cuál sería tu reacción? Te leo en los comentarios. Y ya que llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte al canal, que le des like al video, comentes y compartas este video para que llegue a más gente. Si tienes alguna experiencia paranormal que has vivido o un familiar tuyo ha vivido, escríbemela a @doctormisterio en Instagram. Y muy probablemente salga en esta cuenta en un futuro video. Bueno, también cabe mencionar que si quieres ser parte de 1333 Presenta, tendrás la oportunidad desde este 2 de noviembre. Así es, el 2 de noviembre vamos a celebrar nuestro aniversario como cuenta paranormal, en vivo, en un bar en Los Olivos, en la avenida Carlos Izaguirre. Las entradas y los detalles se darán en la cuenta de Instagram como también en la cuenta de TikTok. Te espero ahí. Y bueno, la siguiente historia nos traslada hasta el centro de Lima, específicamente el cercado de Lima. Esto le sucedió a Julia, una ex agente de seguridad en el Ministerio Público. Ella nos cuenta que estaba trabajando en este edificio que se encuentra en la avenida Bancay. Hacía un turno diurno, común, pero en un piso al que se le decía que estaba clausurado, y no se sabía por qué. Ella tenía poco tiempo de haber empezado a trabajar aquí, y nos cuenta de que estaba embarazada. Esa tarde en particular, ella estaba sentada con su radio, escuchando música mientras hacía su guardia. De pronto, la radio empezó a cambiarse de dial. Empezó a saltar entre radios.
y empezó a escuchar como del pasillo del costado alguien se acercaba. Escuchaban los pasos con tacones. En ese momento ella sentía que no tenía control de su cuerpo. No podía moverse. Los pasos se acercaban una y otra vez. Y ella optó por cerrar los ojos y rezar el Padre Nuestro. Sin embargo, escuchaba una respiración algo dificultada acercarse a ella, como si alguien estuviera jadeando, pero a la vez esforzándose por respirar. Se acercaba lentamente hacia ella. Sentía los tacones más y más cerca hacia su posición. En ese momento ella solo pedía que no la tocara y no tocara a su bebé. Pudo escuchar claramente, cerca a su oído, como alguien se reía. Era la voz de una mujer. Acto seguido, dejó de escuchar los buses en la calle. Dejó de escuchar el bullicio de la avenida Bancay. Solo oía la risa de esta mujer. Fueron los segundos más aterradores de su vida. Sin embargo, un minuto después, empezó a escuchar cómo estos mismos tacones se iban alejando, regresando por donde vinieron. Cuando dejaron de escucharse estos pasos, ella recuperó el control de su cuerpo. Se paró y se dirigió raudamente al ascensor. Para suerte suya, la puerta se abrió y salía su compañero de trabajo. La vio sumamente pálida y le preguntó qué había sucedido. Ella le contó, tartamudeando, lo que acababa de vivir. Su compañero, muy tranquilo, le respondió, diciéndole que era la gringa, que usualmente una mujer recorre esos pasadizos para asustar a quienes se encuentran en su camino. Es una ex trabajadora del Ministerio Público, que no acepta su muerte y que aún hasta el día de hoy sigue penando por los pasillos de este edificio gubernamental. ¿Y tú? ¿Qué harías si mientras estás trabajando te encuentras con una entidad así, que es tan poderosa que no deja que te muevas, solo te permite escucharla y de repente verla? Dime cuál sería tu reacción. Te leo en los comentarios. Y ahora, sin más preámbulo, vamos con nuestro invitado del día de hoy, el gran Augusto Papopa Robles. Y bueno, como lo dije hace un momento, el día de hoy nos acompaña la enciclopedia del saber en temas paranormales, y sobre todo en el cine, ¿no? Acá nos acompaña el gran Augusto Papopa Robles, que en lo personal es un honor para mí entrevistarlo, ya que lo escuchaba junto con Marquina y Gonzalo Torres en La Mañana Maldita cuando estaba estudiando la carrera. Las radios malditas, los programas, todo me trae bastante nostalgia y soy muy fan de su trabajo. Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado así rápidamente, repentinamente la invitación. ¿Qué tal? Gracias. No, el placer es mío. Ahí para hablar de cosas que nos apasionan ambos, ¿no? Exacto, nos apasionan. Cuéntame, ¿cómo así nace tu pasión por lo sobrenatural? Bueno, comienza como todo, yo diría, no sé, el humano siempre tenía esta cuestión desde tiempos ancestrales de sentarse en la fogata y que alguien cuente algo, todo junto. Entonces, por mi lado siempre fue el lado de contar, que me cuenten historias donde mi imaginación podía volar, claro, y a la vez que te dé un poco de miedo, pues, ¿no? Un poco de miedito, cosa que de niños como algo, wow, un poco prohibido y de repente irte a la cama con esa sensación de, habrá un mundo paranormal, habrá el más allá, toda esa cuestión. Desde muy chico. ¿Te pasó aquello de que la silla con ropa tenía forma? Claro, sí. Que confundes cuando te despiertas en la noche y parece que algo está caminando por ahí, sí, o confundes los ruidos de la casa, de la típicos, tubería con, claro, con cualquier cosa. Todo eso es lo mismo. Y dime, tú has crecido en los 80. Así es. ¿Cómo era la televisión de aquellos años en cuanto al terror? Bueno, hasta el año 83, la gente no nos ubica mucho, pero habían solamente 3 canales, el 4, el 5 y el 7. El 83 llega el 9 y el 2. Y lo que había mucho eran series, se llaman Anthology Series o series de antología, que son capítulos individuales, claro, inconexos,
entre uno y otro, con programas tipo La Hora Macabra, Un Paso al Más Allá, Galería Nocturna, La Dimensión Desconocida, que eran historias que podían ir desde lo que podía ser cosa más típica, un vampiro, una posesión demoníaca, fantasmas, alguna criatura mitológica. Y eran bacanes, pues, porque Claro. eran como mini películas de horror que uno podía gozar en la casa porque antes, no sé cómo, ahora creo que ya los cines se zurran en eso. Sí. Tú antes no podías entrar a una película de horror porque era a mayores de 14 años Claro. y 18, entonces los niños no podíamos ir al cine a ver una película de horror. No te Quedaba en la dejaban casa entrar. nomás. Quedabas en casa nomás. Eso, y habían muchas películas también hechas para televisión, miniseries, por ejemplo, está si tú me dices, mi historia favorita, mi película favorita es la adaptación de una novela de Stephen King, creo Ya. que es su segunda novela, que se llama Salem Slot, Ya. que sale en formato en miniserie, Canal 5 la presenta en formato miniserie, que es un pueblo en Estados Unidos chiquito que se ve infestado de vampiros. De vampiros. Esa era mi favorita, y hay algunas secuencias que hasta ahora se le quedan a uno pues en la cabeza. Claro, por supuesto, porque a esa edad, pues, ¿no? Cuando ves escenas de, ya sea de gore, sea de horror, sea de slashers o de Ajá. muerte, te quedan en la mente, ¿no? Y empiezas incluso como uno tiene la edad de 7, 8 o 9 años, se imagina en esa situación, ¿no? O que puede pasarte en casa. Claro, y sobre todo lo que tenía esta serie Salem Slot, Ujú. y la novela es buena, también la recomiendo si pueden, de Ya. Stephen King, es que Claro. sacaban a los vampiros del escenario normal que era en el castillo, en Transilvania, el Claro. Conde Drácula, etcétera, y los llevaban a un pueblo en Estados Unidos donde era como una epidemia, ¿no? O sea, el vampiro comenzaba a contagiar a todo el pueblo y al final el pueblo se volvía paranoico porque no sabía ¿Quién era quién era vampiro? el infectado. Entonces, Wow. eso, y la serie también tenía algo que se ha perdido en el cine de horror de ahora, que es el suspenso de la atmósfera, donde los silencios largos, la banda sonora, Claro. el trabajo en el sonido, en los efectos en los efectos de sonido se ha perdido. Entonces, habían secuencias largas que de repente no había sangre, pero era la tensión tan grande que uno se palteaba. Claro, por supuesto. El saber de que en cualquier momento te salía de entre Ajá. las sombras o donde menos te lo esperaba y te atacaba y... ¡Wow! Y cuéntame, ¿los fantasmas te gustan en el cine? ¿Te han gustado? Uf, toda la vida siempre es el subgénero dentro del cine de horror. Porque el Ya. cine de horror tiene, pues, el slasher, que son estos compadres que van rebanando a la gente. Claro, claro. Tienes el En tu documental, pueblo, el documental falso, que es Claro. como actividad paranormal. No sé si también calzarían ahí todo lo que son los extraterrestres, ovnis. Sí. Pero lo que a mí siempre me ha gustado, el subgénero favorito el mío es todo lo que tiene que ver con fantasmas, con apariciones, con posesiones, todo lo que tiene que ver con demonología, Ah, más allá, posesiones, casas embrujadas, poltergeist, ese es mi salsa, eso es lo que a mí me encanta. Poltergeist. Claro. Oye, ¿qué pasó con la niña de Poltergeist? Con la niña con Heather O'Rourke. Sí. Lo que pasa es que dicen que esa película es maldita. Sí, sí, a eso iba. Porque varios integrantes, creo que, o sea, primero la que hace la hermana mayor, Ujú. Dominic Dantro, ella la asesina muy joven. Heather O'Rourke, que hace la hermana pequeña, muere también de una enfermedad muy niña. Creo que hay gente del grupo de producción, del grupo de filmación, que también hay algunos accidentes por ahí. Entonces, esa película tiene el mote de haber sido una película maldita. Claro. Por el trágico final que tuvieron varios de la gente que estuvo involucrada. Sí, sí, justo a eso iba. Y obviamente quisieron hacer, creo, un remake, pero quedó en producción hace unos años, vi las noticias, no sé. Ajá. Y bueno, cuéntanos de las películas de fantasmas, ¿cuál es la que más te impactó, la que te dejó pensando, la que te hizo pensar antes de dormir? Mira, no sé si tanto de dormir, pero de las que me quedé impactado por una cosa, por lo menos, si una película de horror funciona en el cine, Claro, en algún momento se te tiene que erizar la piel. por supuesto. Eso es sí o sí. Entonces, a mí se me erizó la piel mal Ya, en El Sexto Sentido, la película Ya. del 99 de M. Night Claro. Shyamalan. Obviamente, creo que ya todo el mundo la vio, pero hay una parte donde prácticamente la piel se te eriza. Y otra es una película que la gente lo ha olvidado un poco, que se llama The Others, Los Otros, de No. Alejandro Amenábar. justo ese iba a preguntarte, ¿si has visto Con- Nicole Kidman? La vi 2 veces. Ya. Me gustó tanto porque también fueron película atmosférica, todo pasa con
con el sonido, con las secuencias largas, el final, o sea, es espectacular. A mí me gustó la parte en la que descubre las tumbas de los empleados. Lo que pasa es que las fotos viejas dan miedo. Cuando tú ves las fotos viejas, tú dices, pucha, esta gente ya pasó a mejor vida hace mucho tiempo. Es como que, wow. Y la empleada y la mayor dice, no, déjala, ella sola se tiene que dar cuenta. Sí. Y todo, ¿de qué se tiene que dar cuenta? Ajá. Y al final terminas dando cuenta. Bueno, spoiler. Claro, spoiler, no andaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerta. Y de las últimas por ejemplo, una que vi, no sé si la has visto, The Witch, la bruja. ¿Ya? The Witch, la fui a ver con una amiga que es con la que nos vamos a ver películas de horror. La última vez que fuimos a ver ¿cómo se llama esta película? Háblame. Háblame, fui con ella, le gustó, a mí también. Pero la bruja, The Witch, no le gustó mucho, pero hay una parte que... Lo que pasa es que es una película de horror, pero es una película de horror con ciertas cosas de cine independiente. Tiene muchas cosas, como dicen, es muy arty. Claro. Entonces, hay una parte que toda la película tú te preguntas, ¿es o no es? ¿Hay una bruja? ¿No hay una bruja? ¿Hay posesión demoníaca? No, o sea, es muy ambiguo hasta que llega un momento en que casi al final de la película, puta, sí era. Entonces, en ese momento, el cine se quedó mudo y a mí los pelos se me pararon, se pusieron de punta. Porque te tienes que aguantar. Yo también, es una cuestión, creo que el pata que te cuenta la historia tiene que saberte meter en momentos precisos, los momentos de verdad que te van a dar miedo. O sea, a mí no me gustan tanto estas películas donde descabezado por acá, hachazo por acá, porque o sea, se vuelve todo muy común. Claro. Entonces todo tienes que dejarlo para momentos puntuales. Entonces, recomiendo La Bruja, si pueden ver The Witch. The Witch. ¿Eso en qué año estrenó? El 2015. 2015, ¿En qué plataforma digital está? Estaba hasta hace poco en Netflix. Está en Netflix, la encuentran en HBO Max, en alguna de esas. Pero es larga, es un poco, de repente, es un poquito más, tienes que quedarte hasta el final para gozarla bien. Me suena a una película independiente también que protagonizó Anya Taylor-Joy. Esa es. Esa es, ¿no? Esa es, la de la cabra en dos patas. Exactamente. La de Black Phillip. Black Phillip. Que Black Phillip era... Ahí se metía pues el cachudo. Uf. Claro. Brutal. No, sí, esas adaptaciones de posesión de un animal y que después se deforma y se transforma en un demonio vuelan tu cabeza. Y también que, ¿sabes qué? Porque te transportan a un lugar... Ellos hablan en inglés de la época. Claro. Es como que te transporta a ese lugar. Entonces, con todas las carencias de esa época y las creencias de esa época. Claro. Entonces, cuando la cosa está tan armada así, el miedo es el doble, es el triple. Sí, excelente. Oye, y de las series de horror, ¿cuál es actuales, cuál es la que te llama más la atención? Bueno, vi en Netflix hace poco Guillermo del Toro, que es un director que es bastante versátil. Hizo una serie también antológica con capítulos separados que se llama El Gabinete de Guillermo del Toro. Está en Netflix. Claro. Un capítulo, o sea, la mayoría me pareció regularona, pero un capítulo sí es extraordinario. Que es para no spoilearle, pero tiene que ver sobre la morgue y tiene que ver sobre el diseccionamiento de cadáveres. Busquen ese episodio. A mí me pareció 9 sobre 10. 9 sobre 10. Me pareció extraordinario. El resto de los capítulos sí me parecieron flojones, pero ese es extraordinario. Claro. Sí, mira, justo sobre ese tema, ya que lo has tocado, diseccionamiento de cadáveres, un seguidor de la cuenta trabaja en una morgue. Wow. ¿Ya? De una clínica. Y me ha contado una historia que tiene más o menos que ver con que dice que ellos tienen la costumbre de hablarles a los cadáveres. ¿Ya? ¿Por qué? Te cuento, es una cosa muy, muy, muy loca, pero también tiene mucho sentido. Me dice, comúnmente cuando están haciendo la autopsia, se tiene la creencia de que el alma sigue al lado de su cuerpo y se ve cómo hacen la autopsia. Entonces, hablarle con respeto ayuda a que el cuerpo, si ya está en rigor mortis, el cuerpo se distensione y se pueda trabajar bien con el cuerpo. Entonces me dice que hay veces en las que el cuerpo emite sonidos y es normal porque hay gases en el cuerpo
Entonces, eso es normal. Ujú. Pero hay veces en las que estos se sientan. Se sientan o se paran. Y cuando esto pasa, y dice que es muy común en el tema. Ah, la mierda. Pero ellos tienen que tener nervios de acero, ¿no? Cuando Ajá. ven que esto pasa, cuando ven que un cuerpo se ha parado dentro de la bolsa, Ajá. ellos simplemente, ok, dicen, te paraste bien, salen de la habitación, se Ujú. van, se toman un café, regresan y lo encuentran acostado, ¿no? Ah, la mierda. ¿Y eso cómo se explica eso? No hay explicación ni médica ni lógica. Solamente aquí es simplemente darle su espacio. Como que ellos lo interpretan de manera como que Ujú. el alma se está despidiendo Ajá. del cuerpo. Algo así. Así lo ven. Ya. Como que el alma dice, no, mi cuerpo, puedo aún, pero ya no está el hilo de plata, ya no me une, entonces tengo que dejarlo. Ahora, ¿no? una pregunta. Y trascender. ¿De qué depende? Eso es algo también que siempre me he preguntado dentro Ya. de lo que me gustaría haber experimentado, pero no lo he experimentado. La situación de la muerte de una persona Ujú. en un determinado espacio. Ya. O sea, por ejemplo, te digo, cerca de mi casa, o sea, mi casa vivimos ahí desde el año 76, Wow. más de un habitante de alguna de las casas contiguas ha fallecido En la casa, en su casa. en su casa. Tengo 3 o 4 vecinos de distintas casas que han fallecido ahí. Ujú. Y no de una enfermedad larga, estoy hablando de De manera repentina. repentina. ¿Cuán cierto hay eso de que cuando la muerte es repentina, el alma tiende a quedarse en el lugar físico y no poder descansar tranquilo? Mira, eso depende mucho de dos factores. Ujú. Uno, de que esta alma, bueno, esta persona haya tenido cosas sin resolver Ya. y cuando él parta, vea que no se han resuelto, la persona sigue. Ajá. Y dos, si su muerte no fue natural, si lo mataron. Ya. Comúnmente las almas están ahí hasta que o el asesino pague o el asesino parta. Ajá. Por estas dos. Pero ya, si esta persona, hay una tercera opción, si esta persona ya decide atravesar el umbral, ya no hay actividad paranormal, pues se va. Ujú. Depende 100% del alma. Pero de que hay manifestaciones es porque se quedó. Y las manifestaciones paranormales, Ujú. en su mayoría, al inicio, empiezan como que tú estás tranquilo y ves que esto de acá se va para acá. Ujú. Y dime, ¿qué lógico le puedes ver si es algo sólido? ¿No? Ujú. O escuchas pasos cuando sabes que no hay nadie en la casa. O golpes en lugares imposibles Ujú. que hay un golpe. Entonces, poco a poco, y ahí se van manifestando poco a poco. Ahora, si la entidad tiene una fuente de energía fuerte, Ujú. de dónde jalar, entonces Ujú. ahí se puede manifestar físicamente por unos segundos. Ya. La ves pasar así. Pero ellos tienen esa energía cuando recién fallecen. Ya. Ahora, si la diferencia hay, si es traslúcido el cuerpo, Ya. si lo ves traslúcido, es un alma. Pero si lo ves oscuro, Ujú. ya es un espíritu inmundo, un demonio. Ya. Y otra cosita, y si esta persona o esta persona que en vida fue persona, no fallece en un lugar físico, Pero pero regresa. tenía algún tipo de, por ejemplo, a ver, te digo, mi mamá cree en algunas cosas, ¿ok? Claro. Entonces, en la casa Ujú. había un chico que trabajó mucho tiempo con mi familia. Entonces, él era como un hermano más, era como un hijo más para mi mamá, para mi papá. Y él se fue de un infarto fulminante. Wow. Porque era joven y él siempre me decía, no te preocupes cuando tú te vayas de acá, yo me voy a encargar de tus papás. Toda la vida me lo dijo, no, señora, yo me encargo, yo los voy a cuidar a ustedes. Ya. Pues papás son personas de edad. Entonces él se fue de un infarto fulminante hace 5 años. Se Ya. fue. Y mi mamá cree que hay algunas cosas que pasan en la casa Les atribuye a él. porque él veía mucho lo que había en la casa, las conexiones, la ampliación, él se dedicaba a eso. Entonces, mucho de su hacer está en la casa. ¿Me entiendes? Entonces, Ya. mi mamá cree que cuando, no sé, alguna vez casi no estalló el gas, Ya. es porque él está ahí para proteger. Ya. Entonces, mi mamá cree firmemente que él está ahí para proteger. Ya. Entonces, yo te digo,
él falleció en su casa de un momento fulminante. ¿Será de que está cumpliendo su promesa de allá? Mira, el apego Ujú. emocional obviamente existe en vida y más ahí trasciende cuando uno fallece. Ujú. Entonces, lo más probable en este caso, si es que tu mamá nota actividad paranormal, es que probablemente sienta que aún tiene que cumplir su promesa, ¿no? Hasta que algo pase y diga, no, ya hasta aquí está mi trabajo y trasciende. Ujú. ¿Es eso o dos? También, o sea, es que el mundo paranormal es enorme, conocemos muy poco Ujú. del mundo espiritual. Recién estamos descubriéndolo poco a poco con interacción de campos electromagnéticos, con Ujú. equipos que recién se están creando. Obviamente no son detectores de fantasmas, son Ujú. equipos que tienen una función, Ajá. pero que cuando estos equipos reaccionan ante una situación ilógica, por ejemplo, pones un REM pod cerca a la pared donde no hay nada electromagnético y salta, Ajá. hay algo más, pues, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo unos amigos que son investigadores paranormales. Si deseas, pueden hacer una investigación en tu casa y determinar si hay o no hay actividad. No, pero en este caso no creo que sería necesario porque en todo caso sería un fantasma bueno. Claro, Pues claro. nosotros tenemos una foto de él, todo, entonces es Ay, cuestión de como te digo, es todo lo que mi madre es una cuestión de que él siempre está ahí para algo que puede salir mal, no sé, por ejemplo, no sale mal. Algo que pudo salir mal y no ella sale mal. dice, este, me, se me han perdido mis llaves Ya, y se aparecen sus llaves donde ella no cree. Entonces ella siempre dice, gracias claro. por cuidarnos. Entonces mi mamá cree Claro. Él sigue. que él sigue, Mira, de exactamente. repente sí. De repente sí. Que es algo bacán, es chévere No, sí, claro. que esté ahí, ¿no? Mira, justo hubo estos amigos que te digo, Ujú. me están investigando un caso en Pueblo Libre, en una panadería. Ya. Es panadería y a la vez hacen catering. Ujú. Pasa de que hay varias entidades en esa casa. Ya. Hay bastante actividad paranormal. Pero hay una entidad que los cuida a los dueños. Mm. Les ha pasado con trabajadores que vienen y les han robado, Ujú. o o les han llevado cosas, o les han mentido Ujú. y no han ido a trabajar por meterle flor, igual han Ya. cobrado. Y estas personas, Ujú. a veces incluso los dueños les dan una segunda oportunidad y les ha pasado cosas feas, pues. Pero cosas feas abiertamente. Ujú. Por ejemplo, están trabajando y les tumban todo lo que están, Ajá. tienen ahí, los tumban, o los llaman por su nombre, pero así una voz molesta, o Mierda. los jalan de acá y y ahí nomás renuncian. Wow. Pero ha habido un caso de uno que les estaba robando Ujú. y renuncia, pero ellos se dan cuenta que les estaba robando después de que renunció, Ujú. porque faltaban cosas en su área y Ujú. cosas que costaban, Ya. utensilios. Y él renuncia porque lo asustan. Lo asustan bien feo, lo asustan. Dice que él le dijo, no, yo he visto algo allá que Ujú. salió de la pared y yo no. Y ¿Y ay, cuál es la historia de esa panadería? ¿Qué había ahí antes? están investigando. Escuchan la voz de un niño a través Ajá. del Spirit Box, que es un dispositivo electrónico que salta entre emisoras radiales. Ajá, claro, claro, claro. ¿Ya? Y a través de ese salto se escuchan voces. Ujú. La vez pasada lo sentimos acá Ajá. y se escuchaban estaciones de radio, una que otra voz así, pero no quisimos ampliar Ujú. más. Lo que sí reaccionó fue el REMPod, que es un aparatito con una antena. Ajá. Y para que se active el sonido, tienes que tocarlo. Ujú. Pero tocarlo. Y se activa cuando estás a esta distancia. Cuando estás a esta distancia, Ajá. ahí se activa. Estábamos conversando, el REMPod estaba aquí, la chica tenía las manos acá, Ujú. y se activa. Y nos quedamos viendo. Nos quedamos Wow. viendo. Se activó. Melcocha saltó. Sí, todos Ajá. saltaron. Acá estábamos, pero. Ya. Y la Fiorella se llama la joven de que también Ujú. trabaja con ellos. Le dicen: lo que sea que está aquí ya descubrió. Estamos en paz, estamos tranquilos, no queremos Wow. perturbarte. Y ya, y de ahí se apagó. Se apagó solito. Ujú. Entonces, esos equipos les sirven para hacer este tipo de investigaciones, Ya. pues, ¿no? Y descubrir o ayudarlos a trascender. Ahora, ¿y cuándo? Bueno, en este caso yo lo que te estoy hablando son de muertes
lo que te decía de Claro. por mi barrio, Claro, muertes más o menos no tan lejanas, claro. 20, 30 años, 5 años. Pero por ejemplo, yo me acuerdo tenía un pata que le gustaba mucho estas cuestiones y siempre decía que yo vivo en Santiago de Surco, Ujú. que nos decían, oye, ustedes saben que todas nuestras urbanizaciones están edificadas sobre lo que fue la hacienda Higuereta, que era la hacienda Higuereta, todo lo que era Surco antes eran haciendas, acá han habido muchos esclavos, acá ha habido mucha tortura, acá ha habido mucho abuso, acá probablemente ha pasado a mejor vida o a peor vida gente que no la ha pasado bien. Este es un lugar cargado. Siempre nos decía que el distrito está edificado sobre un lugar donde Todo Lima, de hecho. hubieron mucha... Siempre decía, estamos en un lugar cargado. Y yo digo, de repente, no sé, digo, la gente que vive por el reducto, ¿no? De estar cargado Claro. ese lugar. Sí. No, sí. Y aparte de los que viven por este parque que está en Surco también, donde hubo una batalla, Ujú. la batalla en la época de la guerra con Chile. Y se han grabado psicofonías ahí, pues. Wow. Psicofonías. Y hay gente, vecinos de ahí, que aseguran escuchar cañonazos en las noches. ¡Ah, la mierda! ¡Qué pal! ¡Plah! O tiros. Tiros, pero no de armas modernas, Ajá. sino de las escopetas de antaño, ¿no? De las alabardas. Ah, mira tú. Que disparaban así. Bueno, los chilenos traían con balas así retrocargables, el peruano tenía que meter la pólvora. Claro. Y ya, de esas balas aún se escuchan. Wow. Hay un parque también donde hay este tipo de actividad en Los Olivos, Ajá. cerca a la Municipalidad de Los Olivos. También en esa época de la guerra con Chile Ujú. resistió un grupo de reclutas jóvenes. Incluso tú vas en medio del parque, hay un monumento a un soldadito Ajá. que está con la ropa de la época Ujú. y una placa que dice: aquí resistió el grupo, no recuerdo el nombre, Ujú. durante 6 meses, pero fueron acribillados por las fuerzas chilenas Wow. al final. Y sí, pues Eso de estar cargadazo. se escuchan a veces lamentos. Incluso hay un video ahorita que está en TikTok. Hay que separar las cosas con pinzas, porque hay cosas falsas, muy falsas, y Ajá. cosas reales. Ok. Pero hay un video donde me han etiquetado un montón, y también a los que me están viendo y que me han etiquetado les digo: creo que este audio, que es Santiago de Surco, pero la gente, porque la casa se ve diferente, piensan que es el centro de Lima, Mesa Ujú. Redonda. Ujú. No es Mesa Redonda, es Surco. Pero piensan que es son almas. Y algo me dice, por la forma en cómo se quejan, que es de una película. Han usado el fragmento de la película Utopía, Ah, ok, ok, ok. ya, la Ya. parte en la que está pidiendo ayuda, y lo han pegado y están diciendo que son lamentos. No, ese es fake, ese video. Es Estoy un respondiendo. gran montaje de audio Sí. que han hecho. Han grabado la calle de noche Ujú. y han puesto el audio. Y se escucha gente pidiendo ayuda. No, pero no está, pues si uno sabe un poquito, si uno sabe algo de Pro Tools y de eso, Claro. sabe que pues hay 80.000 efectos de... Sí, no, sí, no engañen sí. a la gente. No, la han montado. Ahora, de que hay lamentos, hay lamentos. Ujú. Por ejemplo, te cuento, esta semana que pasó, Ujú. estuve en un podcast con una vidente. Se Ya. llama Soraya de Los Ángeles. Ella trabajaba en Latina. Y bueno, trabajó con Latina algunas cosas, ¿no? Ujú. Yo también he trabajado en Latina un tiempo. Y en ese tiempo estuve investigando justo sobre este tema porque, bueno, me gusta. Ajá. Y están, pues, los metadatos con las grabaciones originales. Y sí se captó el lamento de una mujer en un cementerio en Ventanilla. Dice que en ese momento le pregunté a ella y ella me dice que el periodista quería ir. Ujú. La voz te jala. Pasa de que los vecinos estaban cansados Ujú. es un asentamiento humano y este cementerio es muy informal. Ajá. Y a tal punto de que la gente de mal vivir comete homicidios y los cuerpos los echan y les ponen tierra encima y ya está. Ok. Así de informal es ese cementerio. Ujú. Entonces estaban así en plena conversación con los vecinos en la noche, en la calle, en el cementerio, y se escucha el lamento. Mm. Y para colmo, para que se vea como película de terror, había mucha neblina, así como cual Londres. Sí, sí, sí. Un montón de neblina. Y eran las 2 de la mañana y se empieza a escuchar un lamento femenino dentro de las tumbas. A la bola. Y dice que el periodista
empezó a caminar en dirección al lamento. Ujú. Y él agarra, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te... No, es que nos está llamando, hay que ir a ver. No, tú estás loco. Es una entidad negativa. Y Oh. también a una chica que está ahí, una vecina, se ve como le jalan el pie, así, le jalan el pie. Y se hace para atrás y se asusta. Después hubo una posesión en este lugar. Wow. Que una vecina quiso ahorcar a otra delante de las cámaras. Ah, su madre. Y su cara cambió, sus ojos estaban desencajados. Pero era una entidad vengativa, pues no, que quiere Ujú. hacer daño. Oye, pregunta hablando de eso, de el exorcismo, eso. La iglesia yo estudiaba en colegio católico 11 Claro. años. Era un tema, me acuerdo, Es cuando un uno es tema. curioso y Sí, le pregunta a algunos, de repente sacerdote. al cura que le tienes más confianza, si es cierto o no es Claro. cierto. Pero es algo de lo cual no te hablan. Es como que Está prohibido. pasa pues. a otro tema. Siempre tenía esa sensación que no nos querían decir sí o no. Nunca hubo una respuesta de no, son cojudeces o sí. Siempre era como que no sé, solamente escuchen lo que digamos. O sea, siempre me pareció muy ambigua las respuestas. Mira, ¿sabes quién? Puedes encontrar un montón de material sobre esto real, verídico, de un sacerdote, del sacerdote Amort. Fue el exorcista del Vaticano, ya falleció. Ok. Ya, y hay un documental que se le hizo a él donde él cuenta a detalle cómo son los procesos, qué es lo Ujú. que pasa y cuáles las características que determina la Iglesia Católica para saber si está poseída la persona, Ajá. ¿no? Y le pasan una evaluación psiquiátrica, psicológica, pero hay características que cuando se dan ya no necesitan la evaluación. Por ejemplo, el titanismo, una de ellas, ¿no? El titanismo es que la persona que ha sido posesa tiene una fuerza sobrehumana Ya. y levanta gavetas o avienta personas contra la pared como si fuera Hulk, Ujú. ¿ya? Y las paredes se rasgan. Ujú. Las paredes se rasgan, la levitación. Ya cuando ven estas tres cosas, Ujú. ya aparición inexplicable de insectos. Ya. Cuando ven estas tres cosas ya es sí o sí de posesión, pues, ¿no? Y hay en Lima, no te estoy hablando en general del Perú, en Lima hay bastantes casos de estos, solo que no son tan abiertos Ujú. porque no hay tantos exorcistas como para darse abasto. De parte de la Iglesia Católica. O sea, ¿tú Lo desmerecen. crees que sí son conscientes que esto es real? Sí, son muy conscientes de que es real. Pero tienen la es información que bastante reservada. reservada porque es un tema un poco jodido. Es que espinoso. la maldad, no sé si, yo creo que sí te has dado cuenta, la maldad ha aumentado muchísimo en esos últimos 10 años. Sí. Ha aumentado Ujú. muchísimo. Y también las prácticas ocultistas han aumentado muchísimo. Esto conlleva a que se den ese tipo de situaciones. Pues no hay Ujú. gente que, a ver, hay un caso que, no sé si has visto las famosas creepypastas, Sí, claro. ya, las famosas creepypastas, pero hubo un caso de que se le llamaba de Japón, Kakurembo, A ver, ¿cómo es eso? que tú agarras un muñeco, Ajá. le haces un hueco, le metes uñas. Ujú. Y si arroz, uñas, tus uñas, Ya. si puedes un poco de sangre tuya. Ajá. Lo cierras y le dices Hitori Kakurembo, creo que era. Le dices, lo pones en la bañera y le dices, te encontré, ahora tienes que encontrarme tú. Wow. Apagas todas las luces de tu casa y te escondes. Ajá. Ese muñeco se va a parar, va a coger un cuchillo de tu cocina y te va a querer matar. Mira, como un Chucky. Exacto. Wow. Ahora, se hizo famoso, Ujú. hasta Dross lo sacó. ¿Ya? Pero, o sea, hay gente que dice, yo lo he hecho, no ha pasado nada. Pero ahí en sí los procesos, cuando tú pones tus uñas y tu Ujú. sangre, es parte de un ritual. En sí es un ritual lo que están haciendo. Es un ritual ocultista. En sí lo usaban para hacer preguntas a Ajá. entidades. Pero en japonés. Y tú Ya. le estás diciendo a Hikori Kakurembo, estás iniciando el ritual, pero no lo estás cerrando. Y hay gente que has terminado mal con esto. Porque sí, algunos no los han matado, pero sí los han lastimado. O la entidad se ha quedado en la casa. Ajá. O sea, necesita un conducto, o sea, Es hacerlo se bien. se materializa a través de tu sangre, de un pedazo de tu cuerpo, que son En tu cuerpo. las uñas. Y es lo que se necesita para hacer brujería. Ajá. Entonces, y brujería de la mala, no de la buena. Entonces, hay tanto acceso a este tipo de información Ujú. ahora que la gente por curiosa se mete en cosas que no sabe y termina mal, pues. Wow. Y esto es, y
Ahora, no te estoy hablando de LATAM, te estoy hablando de acá de Lima. O sea, en Lima han pasado casos en los últimos años, y sobre todo en pandemia. Ujú. Mira, la cuenta que yo tengo la lancé hace un año ya. Ya. Y me han llegado de todo tipo de casos. Casos fakes, que los he descartado, porque obviamente son fakes, o sea, se nota por cómo lo redactan, lo que quieren lograr, se nota la malicia y todo. Ajá. Pero hay casos reales, de gente que sí les ha pasado. Entonces, el tema paranormal es algo con lo que el peruano lidia día a día. Día a día, ¿no? Entonces, Y también tiene ¿cómo se puede decir? Unas leyendas populares muy ricas en cuestiones de- de- no sé, justo cuando estás hablando de la brujería, me acuerdo, sí. este, le mando un besote a Linda, que era una chica que trabajaba en mi casa un buen Ujú. tiempo. Ella vivió mucho tiempo en Cañete, entonces ella y sus hijas me contaban mucho de, ellas lo veían, me decían, en Cañete habían brujos malos y brujos nuevos, brujos buenos. Hasta me decían, no me acuerdo, pero el apellido del brujo malo, el apellido del brujo bueno. Entonces ellas juraban, y me juraban, que la cabeza de este brujo malo Sí. salía durante las noches y la gente que vivía en la hacienda sabía que tenían que cerrar las puertas. Y las hijas me juraban que habían visto la sombra de esta cabeza. Salían, Flotar. flotaron. Eso, Claro. pero así me lo decían como Algo natural. como que habían comido un pan con chicharrón en la mañana, algo natural, que era algo Claro, natural. claro. Entonces, era interesante escucharlas, ¿no? Claro. Entonces, pero yo de ahí he averiguado un poco y sí existe este Fenómeno. fenómeno que se desprende la cabeza. Acá le ¿no? dicen las famosas cac en el Perú, las cabezas voladoras. Hay diferentes motivos. Algunos son entidades, Ujú, otros de brujería, otros hay uno que es muy risible, ujú. que es porque te acostaste sin tomar agua, te acostaste con sed. Wow. En Tacna se cree eso. Te acostaste con sed, Ujú. entonces tu cabeza se desprende de tu cuerpo y va a buscar el lugar, la fuente de agua más cercana natural, ya sea un lago o un río, bebe y de ahí regresa. Pero en ese interín, no tiene que haber animales en tu casa, ni perros ni gatos, no se van a poner a lamerte la Ujú. sangre del cuello que está desprendido. Y si hacen eso, cuando regrese a tu cabeza, te puedes tener una infección en el cuello. Ujú. Según ellos han reportado casos de eso, ¿no? Una infección extraña en el cuello Mm. y es porque su cabeza. Y dice que tienes una sed terrible, terrible, terrible en la madrugada y no se sacia con nada hasta que de pronto pierdes la conciencia y cuando la recuperas ya no tienes sed. Ala, Es porque tu cabeza fue y buscó agua. Claro, esa es, o la otra que recuerdo era un vecino, familia era de la selva, Ya. y él me contaba el encuentro que tuvo su abuelo con el Yuyachaki, Chuyachaki. con el Chuyachaki. Claro. Él me contaba que su abuelo vio a su hermano. O sea, si mal no recuerdo, la historia es de que su papá y su tío se adentraron en la En el selva, bosque, al claro. bosque, para sacar, no sé si algún tipo de planta, algo, Ujú. y que llegó un momento que se separaron y que después su papá vuelve a ver a su hermano y le dije, oye, ¿dónde has estado? No, he estado por acá. Entonces le dijo, oye, pero ellos como tenían un límite Claro. en distancia de la cual se alejaban de donde vivían a donde tenían que ir. Entonces el hermano, el supuesto hermano, cada vez le decía para Alejarse. alejarse más y adentrarse más Ah, al bosque, lo que sea. claro. Y le digo, no, y el papá de mi pata le dice, no, ¿por qué? Si nosotros siempre vamos hasta esta distancia. Le dice, no, estamos perdiendo plata porque si vamos más adentro vamos a encontrar la planta más virgen o vamos a encontrar mejor material de lo que queremos. Entonces lo convenció y que comenzaron a caminar y mi pata, me acuerdo, me contaba, y me dice, y mi papá tuvo la suerte que se le cayó el machete. Y al momento de caerse el machete, el papá de mi pata Se se agacha. agacha para recogerlo y vio que el hermano tenía una pata De cabra. de cabra. Y que ahí sencillamente lo miró y lo único que hizo, me dijo que comenzó a rezar. Fuerte. Ya. Comenzó a rezar el Padre Nuestro, cerró los ojos y de ahí los volvió a abrir y ya no estaba su supuesto hermano. Regresa a la casa corriendo y el hermano estaba en la casa y le dice, oye, ¿dónde has estado? Se encontró con el Chuyachaki.
No, y esto que me cuentas, ya me lo han contado antes algunos seguidores que han tenido esta experiencia con el Chuyachaki. Y sí, es cierto, o sea, esa entidad suele perder a la gente en el bosque, y una vez que está ahí, o la desvive o la deja loca. Claro. Es lo que hace la entidad. Y es lo que me imagino que te dijo tu amigo. Sí, o sea, probablemente es lo que quería buscar, pues, ¿no? Porque dice que cada vez lo quería meter más adentro de la selva. Y dime tú, ¿te animarías a hacer una investigación paranormal en un lugar? Así, por ejemplo, si decimos, oye, tal día vamos a ir, no sé, al presbítero maestro, de madrugada, de noche. Sí, lo haría. ¿Has ido de noche al recorrido? No, por una cuestión de no se me ha dado la oportunidad, nunca he tenido a alguien con quien hacerlo, pero sí tengo la curiosidad. ¿Por qué? Porque la única vez que quise ver algo, experimentar algo con cuestión de algo, no sé si los ovnis también califican en lo paranormal. Sobrenatural. Con un agente de la universidad fuimos a hacer un reportaje en Chilca. Nos fuimos un fin de semana y conversamos con gente del pueblo que nos había asegurado que hay avistamientos, que había, hasta ahora recuerdo, una señora, me acuerdo que nos dijo que ella había tenido contacto con un extraterrestre que era una versión de Cristo. Nunca me voy a olvidar que nos dijo eso. O sea, su historia era así, que había un tipo que llegó y nos dijo que tenía dos ojos de distinto color. Y que tenía la apariencia como el Jesucristo que uno ve, pues, ¿no? Con heterocromía. De barro, todo. Y que el tipo la abrazó, y la señora nos dijo que nunca había sentido un abrazo que le llene a tanto de paz, y el tipo le dijo, le está hablando Cristo. Y dice que después vio al tipo, lo vio ascender, así nos dijo. Y nos los contaba tal cual, y nos dijo, lo vi acá en la laguna, y entonces hablamos también con un par de personas más. Entonces yo fui ese fin de semana dispuesto a ver algo, fuimos con las cámaras, todo, y no vi nada. Y me fui decepcionado. Entonces digo, ¿será que no tengo el tercer ojo abierto? No lo sé, pero no vi nada. Es que, claro, una investigación siempre es, vamos a ver si hay, pero la mayoría de veces de casos, a veces no pasa nada, o a veces sí, ¿no? O a veces pasa cuando tienes las cámaras apagadas. Y cuando las prendes ya fue muy tarde. Aunque también hay casos de investigaciones ufológicas donde cuando estás grabando, se apaga la cámara, se apaga todo lo electrónico. Y ahí ya, pues, ¿qué queda, no? Queda solamente el contar, el relato. El contar, exacto. Oye, en serio, para mí es un placer tenerte aquí, de verdad. Gracias por haber aceptado. Yo soy muy fan de tu trabajo, del trabajo que has hecho durante todos estos años en Radio Planeta. Y espero, pues, de repente más adelante poder que hagamos una investigación con los chicos de Entelequia, vamos a un cementerio o a Real Felipe. Colaborar con los malditos podcasts, hay que verlo. Claro, por supuesto, ahí en los malditos podcasts. Me encargo de coordinarlo acá con la gente. Sí, ellos tienen un podcast a los seguidores de la cuenta, se llama Los Malditos Podcasts. Es una continuación con mucho cariño. Yo veo como una readaptación a tiempos modernos de lo que era Mañana Maldita. Ajá, el show que teníamos en Planeta, en Radio Planeta. Sí, en serio, y yo disfruto de cada programa porque tienen una química muy chévere, son un mate de risa. Cada programa es un boom, y de verdad, si quieren pasar un buen momento, pongan Los Malditos Podcasts y diviértanse, porque de verdad que son tres patas hablando de... Pucha, mate de risa. Grabado en Metro Estudio también. Sí, sobre todo, sí, Metro Estudio aquí eran de Gran Melcocha. Metro Estudio 23 de Gran Melcocha. Pero bueno, sí. Listo, gracias. Espero que se suscriban al canal, sigan la cuenta, me sigan en Instagram como @doctormisterio. Y pues con nosotros será hasta el próximo episodio.